Déjeme saludar a nuestro buen amigo, a nuestro hermano Daniel Marmolejo, periodista independiente, productor y director de Guerra Híbrida, la cabeza de los incorruptibles a través de su canal de YouTube 4A República, como siempre hablando con nosotros sin censura. Querido Dani, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola Vicente, a todo el gran equipo de Sin Censura, a tu inmensa audiencia en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en todos los rincones de nuestro país, Vicente. Con el ánimo, el entusiasmo de siempre aquí, atentos a pues la invitación cordial que nos haces y en donde podemos expresarnos sin censura. Pues hay tantos temas, ¿por dónde le entramos? ¿Por dónde le quieres entrar, Dani? Mira, Vicente, yo creo que es importante a estas alturas del gobierno y sobre todo muy cerca de que se cumpla el segundo año del mandato del presidente, reflexionar sobre algo que nos ha causado mucha preocupación y en lo que hemos estado permanentemente insistiendo, que son los temas de la gran corrupción que había en México y de lo que estaría sucediendo en materia judicial. Recordemos que muchos hemos sido los que de alguna manera le hemos expuesto al presidente la urgencia ciudadana de llegar a un proceso de juicio sobre los expresidentes. La población mexicana ha puesto muy claramente la reflexión de la necesaria acción judicial contra al menos los últimos expresidentes del PAN, del PRI, de este siamés que ellos han consolidado mediante acciones de corrupción. Lo que más ha unido al PRI y al PAN y lo que más ha sucedido en virtud de pues, los procesos electorales, que por cierto no han tenido virtud, ha sido escenarios de corrupción transeccional. Entonces, creo yo, Vicente, que ya estamos prácticamente en un eje central de un maxi proceso en México que necesita tener, desde luego, mucha capacidad, la autoridad, el aparato judicial para que esto suceda. Pero he enumerado para la gente sin censura 32 temas que pues nos permiten entender qué es lo que ha tocado el gobierno de la Cuarta Transformación y cuáles son las acciones, cuando menos que se han visto dentro del Poder Judicial y que son procesos, por eso es un maxi proceso. Yo quisiera comenzar, Vicente, por algo que es trascendente, la fuga del Chapo. A las pocas semanas de haber llegado Vicente Fox, un hecho insólito, salir por la puerta grande. Después de eso, hay que valorar que desde su sexenio el valor del crudo se elevó a más de $100 el barril y ellos lograron tener excedentes por $400,000 millones. Un caso muy importante que se destapa después, pero ya era la relación de Shenli Yegón con el gobierno de Fox. Y ahí hay muchos personajes, aunque es un tema que de alguna manera está también en el calderonato y de lo cual no sabemos qué pasó con los millones de dólares que se encontraron en su casa que ya fue subastada. Desde luego es un tema muy trascendente porque los vínculos políticos y empresariales de Shenli Yegón son, para empezar, con Fox, que fue el que le dio la carta de nacionalidad. Desde luego, tenemos en el caso de Calderón y la guerra contra el narco, recientemente una nota diplomática. Quizás es un punto que debiera yo dejar un poco más adelante, pero las operaciones de Genaro García Luna también ya estaban desde el gobierno de Fox. Naturalmente, hay que valorar dentro de todo ello algo que pasó prácticamente durante el gobierno de Calderón, que es la advertencia del general Tomás Ángeles de Aguajare y toda la operación del narcotráfico que tenía Calderón. Mira, a la mitad de a los 2 años, casi 3 años de su mandato, ya había traficado 29,000 kilogramos de cocaína. Sucedieron cosas brutales durante ese tiempo, como la forma en la que se cuadruplicó la violencia con Calderón,
Vino el caso de la guardería ABC también. Están otros temas como la caída del Learjet. Realmente ya era un escenario absolutamente trágico de ingobernabilidad. Pero están estas operaciones de García Luna. Luego el caso de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro como una forma de lavarse la cara. Más de 40,000 trabajadores que de tajo en 2 horas después de la ocupación de las instalaciones extinguió el futuro de estas personas. Tienes como punto número 7 el modelo de depredación fiscal de los grandes contribuyentes. Realmente golpeaban a la hacienda pública y hoy estamos viendo que muchas de esas deudas corresponden a estos gobiernos, tanto del PRI como del PAN. En el número 8, pues tienes el caso de Tileno 21, toda una operación de proteccionismo, de financiamiento y de proteccionismo y de depredación dentro de esta planta, que es emblema de la corrupción en materia energética. Tienes también las concesiones y la sobreprotección a las empresas energéticas extranjeras, muchas de ellas españolas, contratos a 40 años y no sé, tanta cosa que les dio que pues obviamente le debían una posición en el Consejo Corporativo. Si alguien quisiera saber de dónde obtiene financiamiento este personaje, esta pudiera ser una de las fuentes. Ahí queda, obviamente, para que las autoridades lo analicen, ¿no? Desde luego también está en el punto número 10 las concesiones territoriales y fiscales a las empresas mineras. Esto ha sido absolutamente depredador en todo el país, la cantidad de territorio, los bajísimos impuestos que se les cobran y todo lo que estas empresas extraen. Yo no sé en qué país del mundo se pudiera hacer lo mismo. En el punto número 11 debemos de recordar rápido y furioso, Vicente, este operativo del cual Calderón no quiere hacerse responsable, pero que incluso el gabinete de transición de Biden lo señaló como el hecho de que él sí sabía. Dije también el caso de la guardería ABC, que es un caso emblemático de corrupción y que se están haciendo en este momento acciones penales. Está el fraude de la Estela de la Luz, que es un fraude bajo el mismo modelo de la estafa maestra. Es aquí donde comienzan estos modelos. Desde luego tenemos el avión presidencial, querido Vicente. Obviamente para la llegada de Calderón y después de todos estos argumentos que te estoy dando, sería muy importante señalar todo este tránsito operativo de financiamiento de campañas para Peña Nieto, pues el caso Monex, que es muy importante. Punto número 16, el caso de Odebrecht, que es una empresa brasileña con la cual empezó a pactar desde que vio la posibilidad de ser el candidato ganador y lo buscaron para hacer corrupción y aquí vinculas a Videgaray, vinculas al exgobernador Duarte, de Javier Duarte de Veracruz, vinculas un aparato muy importante donde también pues hay directores de Pemex, es una cosa de pues una perversidad tanto en materia electoral como de financiamiento del extranjero que literalmente pone en evidencia la traición a la patria a través de estas operaciones, que no tuvieron sanciones del INE ni de ningún tribunal. Se me olvidó decir, y esto era muy importante, cómo se me fue a pasar, Vicente, el fraude electoral anterior a todos estos puntos, el fraude electoral con el que llega Calderón. Otro importante aspecto es Medina Mora. Lo voy a poner como el punto 18 por haber sumado esto que me estaba saltando, que es brutal, el fraude. El caso Medina Mora es un caso de corrupción transeccional. Desde luego, como punto 19, el endeudamiento y peculado de los gobiernos estatales y operaciones criminales policiales y de políticos con el narcotráfico. En el país esto fue pues moneda de cambio, llegar al poder respaldado por poderes fácticos criminales y después generar la peor violencia y desolación territorial en una nación donde no había guerra y que se volvió una nación con guerra civil en todos lados, incluyendo también el tema de las autodefensas que surgen como parte de este modelo. Como punto 19, ya sería el punto 20, el huachicol en barcos, tanques, en refinerías,
y lo que le dejaban a la gente, que era la ordeña de los ductos, pero las principales operaciones de robo de combustible se hacían con barcos, con pipas, y se hacían en refinerías. Otro aspecto fundamental, el 21, es OHL, esta empresa protegida por Peña Nieto, y todas las corrupciones que hizo Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Todo lo que tocaba Ruiz Esparza era para defraudar, querido Vicente. No hay que olvidar, como punto 22, hidronitrogenados y Fertinal, el caso de Emilio Lozoya, Alonso Ancira, sobornos que se dieron para que el gobierno comprara empresas chatarra a montos impresionantes. Punto número 23, la UIF era un brazo con Peña Nieto de extorsión. Sí, la UIF asaltaba literalmente con cierta información a gente que manejaba dinero en efectivo, gasolineras, empresarios, les fabricaba supuestos motivos para generar juicios o denuncias y juicios, y todo esto les permitía sobornar desde la UIF de Peña Nieto. Hay que recordar también el pacto contra México, Vicente, que lo llamaron pacto por México, pero el pacto contra México, porque era un pacto apalancado a través de toda la operación de sobornos que se han descubierto entre Luis Videgaray, Emilio Lozoya, Peña Nieto, y grandes corporaciones. Aquí hemos referenciado la brasileña, pero mucha gente pensaba que estas leyes fueron dictadas desde el extranjero. Recordemos también que Peña Nieto tuvo visitas a Gran Bretaña, andaba de paseo donde le estaban diciendo te portas bien y vas a abrir estas áreas de oportunidad para los grupos supranacionales. Otro aspecto, Vicente, fue la Casa Blanca de Peña Nieto. Y también hay que señalar que hubo otra, la de Videgaray. El punto número 26 es la segunda fuga del Chapo Guzmán. Era pues un personaje muy querido por los políticos que gobernaban este país. El punto número 7, los sobornos a los legisladores. Dentro de todo esta trama del pacto contra México, que fue un pacto contra México, la parte de los sobornos y el señalamiento a 16 personajes muy encumbrados dentro de la política, comenzando incluso por la figura de Carlos Salinas de Gortari. Hubieron muchas empresas que apalancaron operaciones diversas y se ha señalado también, pero lo más importante es que hay gobernadores actuales que fueron corrompidos y candidatos presidenciales, particularmente el de Ricardo Anaya. Son 16, pero estos 16 permearon hacia sus bases también estos costales de dinero, Vicente. Ya no son maletas, son costales que después se distribuyeron en maletas. El punto número 28 es la estafa maestra, los señalamientos de Emilio Cebadúa contra Luis Videgaray, Rosario Robles, exfuncionarios públicos, lo acabas de mencionar tú, incluyendo sectores de distintas universidades, Zagarpa, Secretaría de Economía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ISSSTE y Pemex. El punto número 28 es la corrupción del sector salud por obras inconclusas, medicamentos de generaciones anteriores, corrupción en compras, las compras centralizadas que tenía el gobierno, donde naturalmente había corrupción, intermediación corrupta sobre precios y moches, además de subrogaciones, con las cuales las dependencias tenían que operar con empresas proveedoras a modo. Y luego no tenían ni jabón los médicos. Imagínate qué apoyo pudo haber tenido la ciudadanía. El punto número 30 es la defraudación de personajes como el Billy Álvarez, que esto tiene que ver con operaciones, dirías, pues no son operaciones del gobierno, no son operaciones de Estado, pero son operaciones de corrupción amparadas por el Poder Judicial y desde luego que tenían dentro del gobierno de la Ciudad de México personajes que los protegían, Vicente. Y además de ello también son operaciones que se vinculaban con el Congreso de la Unión para tratar de establecer leyes contra el único motor
que hoy pudiese ser un motor de la transformación de México, que es la economía social, el cooperativismo, que es una larga historia en el mundo. El otro aspecto también es el caso del general Cienfuegos, secretario de la Defensa, acusado de los mismos delitos que García Luna. Ahora falta que Peña Nieto, que pues obviamente no dice ni pío, dijera que no sabía, ¿no? El punto número 32 sería el caso de los 43 normalistas desaparecidos y la llamada verdad histórica del gobierno de Peña Nieto. Creo que hay más de 80 acciones judiciales que se emprenderían contra personas vinculadas y pues se tuvo que hacer toda una nueva teoría del caso, Vicente, porque lo que habían dejado era, pero terrible, ¿no? El punto número 33 sería el aeropuerto de Texcoco y los escenarios de especulación al máximo nivel inmobiliario en México para poder mantener por décadas altos flujos que le generaran beneficios a este grupo de la élite. Entonces son 33 puntos, Vicente. En todos estos 33 puntos ya hay ciertas acciones nacionales y algunas internacionales en materia judicial. Creemos que muchos de estos temas no deben de escapar de este gobierno de la Cuarta Transformación, porque las aspiraciones de este país son muy grandes. Hay otras cosas, Vicente, que no se están consideradas aún como delitos, porque forman parte de un esquema de funcionamiento dentro de los ámbitos de la ley, pero realmente lo que estas acciones en materia económica generan es muy grave para la economía del país. Quizás pronto hagamos un anuncio en materia de propuesta de iniciativa para que el gobierno evite el despoblamiento del dinero en todas las comunidades, en todas las regiones de México. Pues con todo esto, Vicente, nada más decirte algo. ¿Cómo no iban a hacer la guerra híbrida? ¿Cómo no iban a montar un Frena 1? ¿Cómo no iban a montar un sí por México, que es un Frena 2? ¿Cómo no iban a sacar diferentes acciones mediáticas contra la Cuarta Transformación? Y lo único que estaría en riesgo de este maxi proceso, que yo lo llamaría el Meji proceso, es que se pueda concluir, Vicente, que muchos de estos 33 puntos pudieran concluirse. Algunos se han concluido, como el caso del aeropuerto, por la vía de les pago lo que invirtieron y háganse a un lado, ¿no? Aunque hubiera corrupción. O aunque hubiera una sobreespeculación en materia de plusvalía inmobiliaria, pero otros también han tenido una salida, por eso tienes a muchos personajes prófugos de la justicia en este momento que estarían prácticamente en Israel o en algún otro país árabe, en alguna región donde no haya extradición. No sé si en Irán también, pero la situación está en esa lógica, se están yendo para allá. Entonces, la acción emprendida a nivel ciudadano, que a mí, desde mi perspectiva, la quisieron ensuciar, metiendo allí personas que pues ya no estaban vivas, participando de este proceso. Independientemente de eso, se ha alcanzado una votación muy importante para el juicio a los expresidentes. Necesitamos, Vicente, que el momento histórico logre la justicia. Nada de esto sería venganza. Todo es justicia y para lograrlo, Vicente, la ciudadanía está prendida en este momento y tú has sido un motor muy importante para señalar muchos y no todos estos temas dentro de la agenda pública de México. Ya que mencionas esto de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, que después de esta revisión tan exhaustiva que has hecho en estos minutos, Daniel, creo que es importante también exhibir cómo hay medios de comunicación que siguen defendiendo a los indefendibles y lo indefendible, que se enfocan en un anuncio que hace el INE. Y no estoy tratando de defender esta situación, pero qué casualidad que no se enfocan en hacer un análisis como el que haces tú, sino en reportar que 5,530 muertos votaron o firmaron para la consulta para enjuiciar a los expresidentes. El INE dice que 5,330 muertos firmaron para que se llevara a cabo la consulta para enjuiciar a los expresidentes
de la era neoliberal y concluyó que la solicitud impulsada para realizar la consulta popular que lleve a juicio a ex primeros mandatarios alcanzó el mínimo de firmas necesarias. O sea, es más importante para medios y comunicadores 5,530 de estas firmas que pues queda claro que hay irregularidades. Pero la historia para mí es que hubo más de 2 millones de personas que sí se pueden definir con nombre y apellido y que son firmas correctas, ciudadanos comprometidos para que no vuelva a ocurrir y para que se haga justicia en casos como los que nos has mencionado, Daniel. Vicente, todos los aspectos de ejercicios sucios transversales a la demanda popular, pues pudieran estar evidenciados en esos paquetes que la verdad llegaron por alguna vía, y yo aquí no sobre especularía, pero considerar que la gran participación ciudadana, sin recursos públicos como ocurrió, no debiera mancharse por esto, pero sí queda la advertencia de que pudiese ser también una intermediación de poderes fácticos, en el afán de maltratar a los propios ciudadanos. Imagínate esto muy claramente dentro del ámbito. Yo aquí alcanzo a ver, por ejemplo, que tú tienes 3,553 likes y que tienes 16 negativos. Muchos de estos negativos son esquemáticamente cómo funciona también esa parte operativa. Lo que hemos dicho hasta el momento, Vicente, no sería para tener ningún negativo, porque son observaciones precisas, algunas que se han venido judicializando, otras que han sido muy evidentes y otras en donde los responsables están prófugos. Entonces, te demuestra claramente de que va a haber una presencia que va a intentar enturbiar, porque justamente son los que no se sienten representados por el actual gobierno o los que sentirían que sus intereses están contra la pared y que su propia libertad en este momento está en peligro, está en riesgo. Entonces van a ser acciones como esas, que son acciones también de guerra híbrida, pero debemos estar prevenidos. Sobre todo, algo que queda claro es que la amplia participación superó este intento de manchar a los propios ciudadanos. Yo te digo una cosa, si se hubiese hecho con recursos públicos esta consulta, Vicente, tendríamos en este momento quizás más votos que los de la elección del 2018, porque hay una serie de argumentos históricos que se han venido acumulando con enorme dolor, enorme frustración y tristeza por el pueblo de México. Entonces, cuando tú ves publicidad o propaganda, en este caso, como la de esta señora que se siente acunada por el PRI y que está siendo utilizada de manera morbosa, porque no habría de otra forma de catalogarlo, pues también corresponde a otros sectores de la población que han vivido prácticamente bajo el dominio ignominioso de esos partidos políticos. Con todos los argumentos que te acabo de dar, está claro, Vicente, que no hay viabilidad política para el sí por México, o no sé cómo se llama esa cosa, que es pinochetista. No hay camino libre para ellos. Y que a pesar de que hubiese un intento de ellos de mantener su registro como partidos políticos, ellos están verdaderamente en riesgo, muchos de perder la libertad y otros, y naturalmente sus instituciones, de perder el registro. Un aspecto que debemos analizar también dentro de todo ello es la gran utilización de recursos públicos dentro de los procesos electorales, Vicente, para financiar campañas. Aunque tuvieras a JJ Rendón, aunque tuvieras a analistas, a Krause intelectualizando los procesos electorales, aunque tuvieras a quien quisieras y los medios tradicionales,
La realidad es de que mucho de ese dinero se utilizó naturalmente para comprar voluntades, para operaciones directas de compra de voluntades, y esta ha sido una operación muy común con el PRI. Deberían de cambiar Así estas es. formas y yo creo que los procesos tendrían que desmontarse de copiarle a los norteamericanos el modelo de campañas a base de dinero. ¿Se requiere dinero? Sí. Se requiere movilización, sí, pero sobre todo se requiere la voluntad y la participación ciudadana libre en los tiempos que la gente tenga para hacer política desde el enfoque de la agenda del pueblo. Y bajo esos argumentos, muchas personas, como aquí en Sin Censura, en las distintas redes sociales, participan con un ánimo, con una gran voluntad de dar su tiempo, de compartir su tiempo, sus experiencias, de interactuar en los chats de manera dinámica, de mostrar su desprecio a los poderes fácticos y a los poderes políticos corruptos, por los cuales la aportación ciudadana no estaría en una operación, en un business, estaría realmente en una operación de darle a México seguridad y justicia, luchar por ello, ese es el camino necesario. Es una participación absolutamente colectiva, Vicente. Así es, mi querido Daniel Marmolejo, pues invitemos a la gente para que te sigan apoyando a través de tu canal de YouTube, a través de tus esfuerzos, por favor. Vicente, invitar a todo el gran auditorio de Sin Censura, porque el día 21 vamos a tener el primer Foro Nacional de Mujeres Incorruptibles y su participación en la vida pública de México. Grandes expertas en los temas, en donde nosotros desde la plataforma solamente contribuimos a que esto se realice, porque son las mujeres las que le hablan a las mujeres. Nosotros nos vamos a dedicar a aprender, a tomar notas, si acaso hacer alguna presentación mínima, pero es una iniciativa de Patti González Miranda, quien está totalmente abocada a esta tarea con el apoyo de nosotros, Vicente. Este primer foro va a ser en YouTube, en el canal de Cuarta República, el próximo 21 y el 28. Hemos invitado a gente de los medios alternativos, de la comunicación. Muy bien, qué bueno. Grandes analistas como Meme Yamel, que nos ha dicho que sí participa. Son muchos los temas y pues estaremos haciendo más fuerte la comunicación con el apoyo tuyo, con el apoyo de los Incorruptibles y de los demás compañeros y las redes, con la finalidad de que tengamos una gran audiencia, gente de la política, gente de la ciudadanía, mujeres libres, Vicente. Queremos apuntar con gran interés, desde aquí hago un llamado a ONU Mujeres por la iniciativa Spotlight contra el feminicidio, que esta es una acción necesarísima, Vicente. En general es un foro amplio, es un foro de altura y es un foro para las mujeres transformadoras. Que así sea, cuentan con todo el apoyo. Mi querido Daniel Marmolejo, te mando un abrazo. Buenas tardes. Muchas gracias, querido Vicente, por esta gran oportunidad y saludos a todos. Gracias.